Un cordial saludo, me presento, mi nombre es Jorge Andrés Riaño Martínez. Nos encontramos en la semana 4 en la materia Metodología de la Investigación en Educación a cargo de la doctora Emma Patricia Mercado López en la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea UTEL. Para esta semana, el objetivo es presentarle el anteproyecto de investigación que titulado Educación Inclusiva, tensiones entre la normatividad y las prácticas educativas al interior de la institución educativa Gabriela Mistral en Acacías, Meta, Colombia. Bueno, el problema de investigación se relaciona con la inclusión educativa que se ha ido consolidando como un eje fundamental en la política educativa contemporánea en Colombia. A pesar de que en el país se cuenta con un marco normativo robusto, la inclusión implica mucho más que integrar estudiantes con discapacidad en el aula regular, ¿sí? Exige transformar prácticas, culturas, estructuras institucionales para garantizar el acceso, la permanencia y el aprendizaje sin barreras, ¿no? La implementación de esta política involucra a muchos actores, el Ministerio de Educación, las secretarías territoriales, los equipos directivos, los docentes, los profesionales de apoyo y las familias. No obstante, pues, la aplicación presenta desigualdades significativas debido a las limitaciones en formación docente, disponibilidad de recursos de acompañamiento técnico, y pues eso es un elemento central en este proceso, así como el plan individual de ajustes razonables, que es concebido para orientar los apoyos pedagógicos y las rutas de aprendizaje. Sin embargo, muchas veces su comprensión y puesta en práctica suelen generar tensiones y resistencias, especialmente cuando las instituciones no cuentan con las orientaciones claras y las capacidades instaladas suficientes. En el caso que nos concierne, que me interesa, es la institución educativa Gabriela Mistral donde laboro, en Acacías Meta. Cerca del 1% de los estudiantes allí requieren PIAR, lo que ha implicado transformaciones en los procesos pedagógicos y administrativos. Aún así, aún al dar estos pasos, pues se evidencian dificultades asociadas a la resistencia inicialmente del profesorado relacionándola con sobrecarga laboral y a una limitada apropiación pues del enfoque inclusivo, ¿no? Todo esto generando una brecha entre el deber ser normativo y la realidad en las prácticas del aula, grosso modo. En síntesis, digamos, si Colombia ha avanzado en la construcción de un marco legal orientado a una educación inclusiva, aún persisten tensiones protuberantes, significativas en su implementación efectiva. Por ello, digamos que el problema central de esta investigación se centra en comprender cómo se conciben, desarrollan y aplican los PIAR en la institución educativa Gabriela Mistral y además cuáles son las tensiones, limitaciones y desafíos que emergen en la aplicación de esa política de inclusión educativa a nivel institucional. Bueno, en relación a la delimitación del problema de investigación, pues ya sabemos que este se ubica en la brecha existente entre la política colombiana de inclusión educativa y su implementación real en la institución educativa Gabriela Mistral. A pesar de que las normas establecen ciertos principios de equidad, participación y ajustes razonables, en la práctica pues he observado cómo muchas veces esas aplicaciones son fragmentadas con varias tensiones que realmente terminan afectando la garantía efectiva del derecho a la educación inclusiva de estos estudiantes. Entonces, esta investigación se delimita a este escenario institucional específico, pues donde convergen múltiples actores como los docentes, directivos, estudiantes, familias y entes territoriales, cuyas interacciones, discursos, prácticas, resistencias, modos de relacionamiento y tejidos que se establecen allí influyen directamente en los procesos de inclusión. Entonces, comprender la problemática implica analizar cómo la normativa es interpretada y llevada a la práctica, así como identificar las barreras tanto físicas como pedagógicas, actitudinales, administrativas, comunicativas,
que emergen tanto en el contexto escolar y que limitan la participación plena de los estudiantes. Vemos que asimismo examinaré críticamente pues las prácticas pedagógicas y organizativas desarrolladas dentro y fuera del aula, pues digamos que estas reflejan las creencias, vacíos de formación, lógicas institucionales y modos de concebir la diversidad. En este horizonte, pues el análisis hermenéutico, interpretativo de las narrativas de los docentes, estudiantes y familias permitirá revelar los sentidos, tensiones y experiencias que atraviesan ese proceso de inclusión educativa en la vida cotidiana de la institución. Grosso modo, ya a modo de sintetizar para no extender este video, pues el problema de investigación se delimita en comprender cómo se materializa la inclusión educativa en la institución educativa Gabriela Mistral y cuáles son las tensiones, limitaciones y posibilidades que surgen en la implementación de la política de inclusión, especialmente en relación con los ajustes razonables y las prácticas pedagógicas reales del contexto escolar. Bueno, en relación a la pregunta de investigación es ¿de qué manera se desarrollan los procesos de inclusión educativa y ajustes razonables en la institución educativa Gabriela Mistral, en la Casillas Meta, considerando la interacción entre la normativa vigente, las barreras multidimensionales, las prácticas situadas y las experiencias de los actores educativos? Vemos que esta pregunta pues propone un análisis integral muy contextualizado del fenómeno inclusivo al articular pues simultáneamente tanto los marcos normativos como los obstáculos físicos pedagógicos que se dan en las prácticas reales de los docentes y directivos pues que ejecutan en el aula y a través de su gestión escolar eh, estas políticas, ¿no? Todo esto también entrelazado con las experiencias de los estudiantes y las familias que viven cotidianamente estas dinámicas. Es decir, en esta formulación convergen dimensiones estructurales, institucionales, subjetivas, lo que permite no solo comprender cómo se implementa la política de inclusión, sino también cómo se resignifica y tensiona y cómo se adapta a este contexto particular, a este contexto institucional, y pues de este modo la pregunta nos orienta ya a una investigación cualitativa, hermenéutica, centrada en explicar básicamente la relación entre lo prescrito por la norma y lo que efectivamente ocurre en la práctica educativa, identificando pues las rupturas, las limitaciones y pues por supuesto las posibilidades de desarrollo de procesos inclusivos auténticos, que es lo que más interesa. Tras configurar la pregunta de investigación, el objetivo que se genera para esta consiste en lo siguiente: comprender e interpretar críticamente cómo se configuran y cómo se da la construcción de sentido a los procesos de inclusión educativa y la implementación de ajustes razonables en la institución educativa Gabriela Mistral mediante el análisis de las interpretaciones, prácticas, tensiones y experiencia de los actores educativos en diálogo con los marcos normativos vigentes y las barreras multidimensionales que atraviesan el contexto institucional. Tras establecer el objetivo general, los objetivos específicos que se derivan en esta investigación son tres. El primero consiste en analizar las narrativas, significados y comprensiones que tienen los actores educativos sobre la inclusión y los ajustes razonables en la institución educativa Gabriela Mistral, en el municipio de Casillas, departamento del Meta. El segundo objetivo consiste en examinar las prácticas pedagógicas, institucionales y relacionales asociadas a la inclusión educativa y a la implementación de ajustes razonables. El tercer objetivo consiste en identificar críticamente las relaciones entre los marcos normativos, las barreras multidimensionales y las experiencias de los actores educativos.
Bueno, esta investigación se justifica por la necesidad de generar conocimientos situados sobre los contextos educativos locales mediante comprensiones críticas de la realidad social y escolar. El caso de la institución educativa Gabriela Mistral en Acacias Meta, pues permite analizar cómo las dinámicas territoriales, las condiciones institucionales y las experiencias de los actores configuran modos particulares de entender y vivir la inclusión educativa. Dado que las políticas suelen diseñarse desde enfoques centralizados, estudiar este contexto específico pues revelará cómo dichas orientaciones se apropian, reinterpretan o tensionan en la práctica, evidenciando así las brechas entre el discurso normativo y la vida escolar real. Además, es importante señalar que la inclusión educativa, entendida como un fenómeno multidimensional, exige un análisis sistémico que considere ajustes razonables, prácticas pedagógicas, barreras y relaciones entre actores, elementos que solo pueden comprenderse plenamente desde un examen situado y contextual. A su vez, este estudio adquiere relevancia en relación con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, particularmente con el 4, el 5, el 10 y el 16, al aportar evidencia sobre prácticas que favorecen o limitan la equidad, la participación y la justicia educativa. Desde pues, esta perspectiva territorializada, examinar la implementación de los ajustes razonables y las barreras persistentes en este escenario permite reflexionar, obviamente, sobre la política pública de inclusión y orientar acciones más coherentes con las necesidades reales de las comunidades. Y pues para terminar, un elemento que me parece fundamental es que este estudio contribuye pues, a un desarrollo teórico sobre inclusión educativa al sistematizar experiencias, tensiones y significados que enriquecen los marcos conceptuales sobre la diversidad, la equidad y nos abre posibilidades para nuevas interpretaciones y propuestas desde enfoques latinoamericanos y locales. En relación a este punto, la hipótesis de investigación, pues planteo que los procesos de inclusión educativa y la implementación de todo lo relativo a los ajustes razonables en la institución educativa Gabriela Mistral se desarrollan de manera discontinua, diferenciada y condicionada eh, por las dinámicas institucionales propias de este escenario. A pesar de que la política pública colombiana establece orientaciones claras para garantizar el derecho a la educación inclusiva, se presume que su traducción pues, a la práctica depende de mediaciones locales que incluyen las capacidades institucionales, interpretaciones pedagógicas de los docentes y, por supuesto, condiciones materiales y organizativas que delimitan la acción educativa. Vemos que esta hipótesis de trabajo sostiene que el despliegue normativo no se expresa pues de forma homogénea, sino que por el contrario se ve reconfigurado por los sentidos que los actores van otorgando a la diversidad y a la función misma de la escuela. De igual manera, considero que la existencia de barreras multidimensionales constituye un elemento estructurante que incide en la efectividad de los procesos de inclusión y en la posibilidad de implementar los ajustes razonables de manera sostenida. Eh, y pues que de otro lado, eh, es una investigación que se sitúa desde un enfoque cualitativo, de orientación hermenéutica, interpretativa, eh, y pues esta hipótesis, digamos que lo que pretende es que esas experiencias y narrativas de los actores educativos pues nos permitan comprender la inclusión como un proceso en permanente reconstrucción que está marcado por disputas de orden simbólico, interpretaciones diversas y estrategias adaptativas que no son pues plenamente visibles en los documentos oficiales, ¿no? Entonces, pues presumo que de este análisis de narrativas
Se posibilitará identificar algunos patrones de sentido, configuraciones institucionales y horizontes de transformación que trasciendan pues una mera descripción de prácticas, aportando hacia una comprensión profunda del fenómeno y a una construcción teórica sobre la inclusión educativa en contextos locales como el acasireño. Pues digamos que en este sentido, pues esta hipótesis no busca establecer relaciones causales, sino por el contrario orientar la interpretación crítica de las formas en que la inclusión se materializa en la institución y pues de los factores que la potencian o que la limitan. Aquí están consignadas las referencias que se emplearon en la elaboración de este trabajo. Maestra Eva, muchas gracias por sus comentarios. Como se habrá podido dar cuenta, el trabajo que acabo de sustentar, de presentar, es un trabajo distinto al que presenté en la semana 3, no distinto abismalmente, sino es una delimitación mucho mayor a lo que le había presentado en ese momento. También procuré hacer las correcciones, implementar las correcciones que usted me sugirió en su valoración. Entonces, pues, muchas gracias por revisar este trabajo, por hacerle los comentarios pertinentes. Espero haber podido corregir y suplir las deficiencias que tenía la entrega de la semana 3. Por supuesto, el texto de la semana 3 lo reelaboré, de hecho acabo de terminar, por eso tanta premura en el tiempo. Eh, lo quisiera compartir para escuchar las críticas, los comentarios frente a esta visión. De otro lado, señalar, maestra, que mi interés por trabajar de manera individual no es un capricho, sino es más un respeto por mis compañeros debido a mis dificultades en el tiempo, por la familia, por el trabajo y por la salud, que también a veces es complicada. Y porque de otro lado, pues me estoy enfocando en los temas que quiero llevar a desarrollo como la tesis de este programa doctoral. Entonces, por eso deseo concentrarme con total rigor, eh, de manera individual en esta tarea. Espero me comprenda esta situación y pues le agradezco mucho su comprensión, maestra. Quedo atento. Se despide Jorge Riaño desde Acacias, en la Perla Llanera. Chao, chao.